Buenas tardes a todos. Retomamos en la recta final de los ciclos de conferencias organizados por el museo y en concreto el último de ciclo de otoño, en el que hemos preparado 3 charlas centradas fundamentalmente en los museos. La razón es sencilla: el Museo de Ronda cumplió el año pasado, pero bueno, celebramos este año 25 años de existencia, con luces y con sombras, pero bueno, ha sido un elemento, que eso ya tendremos ocasión de tratarlo en la última charla, que ha dinamizado más de lo que se suele tener en cuenta bastantes aspectos culturales en esta ciudad y también aspectos turísticos. Y entonces queríamos cargar un poco las tintas en este último ciclo, pues en vez de invitar, aparte de la charla final centrada en la experiencia de Ronda, en el Museo de Ronda, un par de charlas, una centrada en aspectos museográficos, que es todo eso que no se percibe o de lo que no nos damos cuenta cuando entramos a un museo, pero que hace que te vayas con una satisfacción relativamente buena, porque te has enterado o porque no te has enterado de las cosas. Es decir, la forma de exponer y de eso que se llama ahora transferencia del conocimiento, ¿vale? Eso de exponer y de transferir lo que se ha investigado. Y otra charla que será el mes que viene, que es la experiencia de una ciudad muy parecida a la de Ronda, que es Priego de Córdoba, en la que el arqueólogo municipal, que es el director del museo, pues nos contará un poco cuál ha sido el papel que ha jugado allí, en aquella ciudad, el museo municipal. Bueno, yo os presento esta tarde, en la charla de hoy, sobre museografía, a Alberto Luque González, al que ya le doy las gracias por el esfuerzo que hace, en definitiva el esfuerzo que hacen todos los que participan en estas conferencias, que lo hacen gratis et amoris, ¿vale? Que lo meten además con calzador en las agendas que normalmente suelen tener bastante apretadas, me consta que es la de Alberto, y que yo creo que lo hacen más por amistad, ¿sabes? Porque es un marrón, que lo entiendo, ¿sabes? Que bueno, también un poco por compartir también con ustedes, pues, bueno, la experiencia, ¿no? Yo creo que ocasiones de contar un poco la intrahistoria de los proyectos que hacen, pues nos ofrecen siempre, ¿no? Él es especialista, él es experto, sobre todo en realidad, me corrige si me equivoco, ¿vale? En realidad virtual, con una dilatada experiencia, pues yo creo que ha sido uno de los pioneros, además, en España y sobre todo en Andalucía, de poner al servicio del conocimiento histórico las tecnologías basadas en realidad virtual. Empezó, además, yo lo conocí con Loli, con su mujer, cuando comenzaron con la experiencia del castillo de Santa Catalina, en Jaén, primero, Alcaudete, perdón, ¿verdad? Después Santa Catalina, y bueno, y a partir de ahí ha seguido baños árabes de Jaén, baños árabes de Ronda, evolución urbana de Ronda, distintos audiovisuales, bueno, en todos lados. Y últimamente, pues sobre todo porque está muy en boga, el audiovisual que abre el centro de interpretación del Museo de Medina Zahara, que además es obra suya, ¿no? Yo creo que nos va a deleitar durante la charla con bastante apoyo gráfico de lo que hace, y yo, sin más, le dejo la palabra a él, porque yo creo que lo que él va a mostrar va a hablar mejor que lo que yo pueda decir acerca de esto. Así que sin más, Alberto, perdona, José, que se ha pasado lo que sí. Que se ha como descuadrado. Es que ves que el escritorio sale. Sí. No se ve entero, lo que sea. O sea, espérate, voy a darle aquí un momento. ¿Cómo era esto? El función quizás. Sí, es que está la sombra, pero parece que sí, ¿no? Se puede hablar. Sí. Bueno. Es que ha entrado en... Cerremos para que no entre en reposo ni nada de eso.
gracias por vuestra asistencia y a José Manuel y al Ayuntamiento de Ronda por invitarme a daros esta charla. La verdad que es un placer estar aquí porque, bueno, como ha dicho él, hace ya muchos años, hace ya pues, casi 15 años que se hizo el trabajo de los baños árabes de aquí, de Ronda, y la verdad con unos resultados muy buenos, y la prueba está que todavía están funcionando los trabajos después de 15 años, ¿no? La verdad que es quizás el trabajo más veterano que lleva en funcionamiento y bueno, es una satisfacción. Yo lo que voy a hacer es, bueno, contaros un poco lo que es la historia de los museos, qué entendemos por museos, porque creo que es importante que conozcáis, sobre todo por este ciclo de 3 conferencias, qué es un museo y de dónde viene. Como cualquier cosa relacionada con el patrimonio, con la historia, pues siempre es fundamental conocer el pasado. Por lo tanto, voy a dar un repaso, porque, bueno, como he sido el primero, pues bueno, me he otorgado esa responsabilidad de explicar un poquito de eso, ¿no? De dónde viene lo que es la figura de los museos, para posteriormente comentar un poco cuál es la situación actual de los museos, qué es lo que nos encontramos ahora y cuál es el horizonte, qué es lo que nos espera, que va a ser, pues bueno, está siendo ya una revolución en lo que se refiere a los discursos museográficos y en lo que es esa transferencia que comentaba José Manuel de ese conocimiento, ¿no?, hacia lo que es los ciudadanos. En esa última parte pues veremos un poco donde yo me manejo más, donde soy más, digamos, ducho, que es en los temas de realidad virtual, realidad aumentada, la recreación infográfica y todo ese mundillo de nuevas tecnologías que está ahora tan en boga y que, pues bueno, también hay mucha confusión y yo intentaré entenderlo lo mejor que pueda. También os voy a pedir disculpas de antemano si no soy demasiado fluido o, en fin, hay veces, porque no es este mi ámbito normal de dar conferencias, sino es estar delante de un ordenador trabajando, delante de un papel, pues creando cosas, ¿no? En fin, también quería que veáis, lo vais a ver a lo largo de lo que es la charla, cuando repasemos un poco lo que es la historia de los museos, que el museo no es un lugar donde se almacenan trastos viejos, ¿no?, que es como lo ve generalmente mucha gente, sino es una entidad muy, muy importante que quizás no se le dé el valor ahora mismo que tiene. Espero que en ese repaso pues, podamos captar cómo ha ido evolucionando con el propio ser humano, con nuestra historia, y cómo ahora es un ente, creo que fundamental, como hemos dicho, en la transmisión de ese conocimiento, y le demos esa importancia que tiene, ¿no? En fin, el ICOM, que es el Consejo Internacional de Museos, que es un organismo que se fundó, como mencionaré luego más adelante, en el siglo XX, define la museografía como el conjunto de técnicas desarrolladas para llevar a cabo las funciones del museo, y particularmente las que conciernen al acondicionamiento del museo, la conservación, la restauración, la seguridad y la exposición. Esa es la definición que hacen ellos. La museología es la ciencia que estudia los museos, y la museografía, para que lo entendáis, son todo ese conjunto de técnicas que engloban, digamos, todos esos aspectos. Son muy variados, desde los paneles que se ponen, desde la propia arquitectura del espacio, desde la gestión del museo para que funcione, es decir, todo eso. Es ahí donde nos vamos a centrar. Bueno, el origen de los museos tenemos que remontarnos a Babilonia, en el siglo VII a.C. El rey Nabucodonosor II destinó uno de sus palacios a una sala de exposiciones. Es la primera constancia que tenemos sobre un espacio dedicado a exponer piezas, sobre todo arqueológicas. En ese tiempo se exponían esculturas, estelas asirias y hititas y obras de época neosumeria. Se le denominaba Gabinete de las Maravillas de la Humanidad, y como digo, es el primer lugar, digamos, que tenemos constancia que se dedicó exclusivamente a esa labor. Si nos vamos ya a Grecia, al siglo V, en los templos existía un espacio, el opistódromo, donde se mostraban en fechas señaladas los tesoros de la ciudad. En la Acrópolis existía un lugar determinado donde se exhibían esculturas, trofeos, pinturas, y que se puede considerar la primera pinacoteca del mundo, porque en ella se mostraban las obras de Polígnoto, un gran pintor de la antigüedad.
En Alejandría ya, bueno, se me ha olvidado comentaros que en esta época se acuña el término de museo. Sería el museum, lugar donde habitan las musas, para dominar estos espacios. En el siglo IV se construye en Alejandría un gran complejo formado por una biblioteca, la famosa Biblioteca de Alejandría, un centro de estudio de ciencia y filosofía y un lugar destinado a mostrar las obras de arte. En época romana es cuando empieza ya el primer cambio, digamos, en lo que vamos conociendo ahora como museo o como esa transferencia, digamos, del conocimiento, del arte, a lo que es el pueblo, ¿no? a la ciudadanía. En Roma se convierte en un gran museo al aire libre. Templos, foros y cualquier lugar público se convierte en un lugar de exposición donde mostrar obras de arte. Con intención política, porque todos podemos ver la figura de los emperadores, de las diosas, de los dioses repartidas por, como digo, en los foros, en los mercados, en los lugares de ocio, pero es el primer lugar en el cual se implica a la población en esa muestra pública de lo que es el patrimonio y lo que es el arte. Se empiezan en ese momento a realizar las primeras restauraciones y también, curiosamente, las primeras falsificaciones. Ya en ese momento se empieza a negociar con el arte y empiezan, pues bueno, los primeros sinvergüenzas, ¿no?, que intentan hacer negocios aprovechándose, ¿no? Se protegen públicamente las obras porque se dictan leyes. Octavio ya dicta una ley para proteger el patrimonio arquitectónico y artístico de la ciudad. Se empiezan a realizar exposiciones temporales itinerantes. Las exposiciones que ahora conocemos, que van viajando, digamos, por todo el territorio, todos nos viene a la mente lo que es la Caixa, las exposiciones de la Caixa y exposiciones parecidas, empiezan se inventan, digamos, en época romana. Y lo que hacen es mostrar obras que cuentan las grandes hazañas de sus generales y de sus emperadores. Surge la idea de colección de arte como inversión de capital, es decir, el arte ya se valora económicamente. Y las domus romanas, las casas más pudientes, se convierten en pequeños museos donde mostrar a los demás las colecciones privadas y el prestigio político que se une al coleccionismo. Aquí vemos algunos ejemplos. Con el cristianismo la cosa cambia. Ya lo público, no solamente ya en lo que se refiere a arte, sino en la administración, sufre una crisis y los espacios públicos se ven, digamos, abandonados en pro, digamos, de lo que son los templos, las basílicas y los lugares, digamos, que ahora ostentan el poder, que es la Iglesia, ¿no?, a través de los obispos y de las propias monarquías. Se utilizan los templos, como he dicho, como lugar donde se atesoran las piezas más valiosas y donde se van a exhibir esas piezas y ese arte. Pasa de lo público a ese ámbito más privado de lo que son los templos. Y la creación artística queda también restringida al ámbito de la moral y de la doctrina. Se utiliza para, para eso, adoctrinar a lo que es la población. Las bibliotecas también quedan custodiadas en los monasterios. Veamos un ejemplo. Como podemos recordar como películas como El nombre de la rosa y similares, en los cuales se ven los scriptorium, donde se hacían copias, donde se almacenaban lo que es los libros, en un ámbito muy reducido. En el Renacimiento, pues, hay un nuevo cambio. Es el momento en el que se vuelven a reconocer los valores históricos y artísticos y, sobre todo, empiezan a documentarse las colecciones. Esas colecciones se empiezan a estudiar y se empieza a ver que en ellas existe un conocimiento que hay que desenterrar y que nos puede dar pistas de cuál ha sido nuestro pasado. Son las grandes familias del Renacimiento las que empiezan a impulsar, pues, esta actividad. La inquietud intelectual que empieza a producirse entre la aristocracia cortesana y la burguesía culta hace que se comience a estudiar y documentar estas piezas. Un ejemplo son el duque de Berry, que es este señor vestido de azul que hay a la derecha,
y las grandes familias italianas del Renacimiento, los Costanza, los Borghese, los Farnesio y sobre todo los Medici. Cobra mucha importancia el mecenazgo y se aumenta la producción artística. Surgen los primeros críticos de arte y se realizan los primeros catálogos. En el siglo XV comienzan las primeras excavaciones arqueológicas en Roma y se rescatan del olvido obras clásicas que sirven de inspiración a los grandes maestros de este tiempo. Se construye la Galería Uffizi en Florencia por Giorgio Vasari, que es concebida como museo y que posee una de las colecciones más antiguas del mundo. Esta será el prototipo de galería de arte hasta bien adentrado el siglo XVIII. Se desarrolla la egiptología y también surgen las primeras colecciones zoológicas, botánicas, etnológicas, gracias a que hay que recordar que esta es la nueva era de los descubrimientos. Se descubre América y se empiezan a conformar las más importantes rutas comerciales. Reinos como Portugal, como España, como Italia, Venecia, Inglaterra, Francia, todos se expanden por todo el mundo con sus rutas comerciales y empiezan a recopilar lo que son colecciones de plantas, de animales, de arte, que al final terminan en estos museos que empiezan a conformarse. Ya en la Edad Moderna se continúa con esa idea de museo al aire libre. Surge la idea de jardín arqueológico y Roma vuelve a ser ejemplo de ello. Solo hay que observar los grabados de Piranesi para ver cómo la propia ciudad era un gran museo al aire libre, lleno de restos arqueológicos y de obras recuperadas, además de la propia producción que se hacía en esa época. Se construyen los primeros jardines botánicos y las colecciones de los museos se clasifican, surgiendo museos de todo tipo, de armas y armaduras, de ingenios mecánicos, de relojes. En el siglo XVI se crea en Italia los museos de reproducciones, con fines didácticos, y se redacta el primer tratado de museología, el Theatrum Sapientiae. Siguen creciendo las colecciones privadas, símbolos de estatus social y político. Se crean los primeros museos universitarios, como el Ashmolean en Oxford en 1683. En 1793 se crea el Museo de la República y Museo Central de las Artes, el actual Louvre, con las colecciones reales y los bienes decomisados de la Revolución de 1789. Este hecho determina la vuelta a lo público de las colecciones y se crean y remodelan edificios para albergarlas. En el siglo XVIII se crean además las academias de bellas artes y las sociedades científicas. Las instituciones museísticas se organizan en tres tipologías en ese momento: los museos de ciencias naturales, los museos de arte y los museos arqueológicos, que es los que nos vamos a centrar. Estos museos se nutren de numerosos hallazgos arqueológicos que se producen en todo el mundo, sobre todo los pertenecientes a las culturas clásicas, la griega, la romana y la egipcia. Es la época de las colonizaciones y de los grandes exploradores. A todos se nos vendrá a la memoria con las grandes expediciones que se hicieron, por ejemplo, con Napoleón a Egipto, y que dan como resultado pues, todas las investigaciones, y todo nos viene la imagen de la piedra Rosetta. En esta época se abren los grandes museos, como el Británico, el Vaticano o el Hermitage. Más adelante, en el siglo ya XIX, se suman los museos americanos, como el Metropolitano de Nueva York. En estos tiempos se ha conformado la idea del museo educador y vuelve la idea del museo móvil, la que ya inventaron los romanos, que difunde el conocimiento. En 1851 se celebra la primera exposición universal en Londres, a la que seguirán otras muchas. Hay que comentar que esta gran exposición, la primera exposición universal de Londres, sorprendió a los propios organizadores porque pensaban que iba a ser un evento solo para, digamos, la alta sociedad.
y acudió en masa a la población obrera, lo cual provocó un cambio en lo que eran las políticas de ese momento y en las cuales se impulsaron, por ejemplo, como he dicho, la apertura al público de museos como el Museo Británico. En Madrid, en 1887, se celebra la exposición de la isla filipina. La traigo a colación porque, por meter, en fin, hacer un inciso por un hecho, la verdad, que puede ser sorprendente y que ilustra muy bien cómo ha avanzado en el tiempo, por suerte, algunas prácticas. En ese momento y en esa exposición, que es la que se construye el Palacio de Cristal de Madrid para esa exposición, pues se hace una exposición de la isla filipina en las cuales se muestran pues las costumbres, lo que es los cultivos, en fin, lo que era una feria de muestras de la época. Pero también lo que se hace es que se muestra a los aborígenes de allí, o sea, a los nativos de la isla filipina. Se traen grupos enteros de personas para exhibirlo en esa exposición. No solamente ocurre en la exposición de Madrid, ocurre en todas las exposiciones universales a lo largo del siglo XIX e incluso el XX. Aquí vemos algunas imágenes con grabados de la época que ilustran, pues bueno, cómo la gente admiraba a esas personas que estaban en recintos prácticamente como zoológicos humanos. Aquí vemos una fotografía de una exposición en Estados Unidos, no recuerdo si era en Nueva York o en Chicago. En fin, en esta época también, con el romanticismo y con el surgimiento de los nacionalismos, hace que surjan los primeros museos nacionales y etnográficos, que buscan la recuperación del pasado histórico y reforzar la identidad cultural de cada nación. Esta imagen es del Museo Nacional de Colonia. Durante el siglo XX y hasta nuestros días se mantienen los modelos creados durante el siglo XIX. Se refuerza la función pedagógica y de investigación y se aprovechan cada vez más los avances tecnológicos para el desarrollo del discurso museográfico. En 1946 se funda dentro de la UNESCO el ICOM, Consejo Internacional de Museos, con el objeto de discutir los rumbos de la museografía y que define el museo como una institución sin finalidad lucrativa permanente al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone para fines de estudio, educación y disfrute, evidencia material del hombre y de su ambiente. Esta es la primera definición moderna de lo que es un museo y cómo empieza a conformar la idea ya más actual de lo que es la institución museística. En los años 70 se producen nuevos cambios y se acuña la frase educar para ver. Se comienza a interactuar con las obras y con los objetos. Se realizan trabajos manuales dentro de los museos y se discute sobre la obra expuesta. Los museos se convierten en lugares de formación e información y, por supuesto, de disfrute estético y lúdico. Surgen en este momento otras figuras que considero bastante importantes, que son los ecomuseos. Son lugares situados al aire libre, donde se reconstruyen aspectos del pasado. Se crea un hilo conductor común que une el patrimonio, la naturaleza, y que da una visión global de la población de un lugar determinado. El visitante puede ver las costumbres y tradiciones, la forma de comportarse y su intimidad, de manera que respete y entienda mejor la idiosincrasia del lugar. Estas imágenes son del Ecomuseo Minero Valle de Samuño en Langreo, Asturias, en el cual han hecho, como hemos dicho, un museo al aire libre en el cual recuperan todo lo que es la historia de la minería en Asturias. No se nos puede olvidar la importancia de la arquitectura. Es en este momento, aunque ya antes, como pasó en el Louvre o el Museo Británico, el edificio con un papel fundamental en lo que es el discurso museográfico, es ya en esta época cuando empiezan a construirse los grandes museos. Y es lo que ahora, lo que ha ocurrido en los últimos tiempos. Como ejemplo claro de ellos, el Guggenheim de Bilbao. Como pega, digamos, a veces el propio edificio, la propia arquitectura, a veces eclipsa lo que son los contenidos del propio museo.
con lo cual hay que tener mucho cuidado a la hora de gestionar estos espacios, ¿no? Pero bueno, el Guggenheim sí que podemos catalogarlo como uno de los ejemplos de resultados, de grandes resultados en lo que es la creación de un museo significativo en una ciudad, y cómo este ayuda no solamente a, como en el caso, a ser un lugar de referencia, de exposición y de transferencia de lo que es en este caso el arte, sino cómo ayuda a transformar una ciudad entera y todos sus alrededores. Aquí en Málaga podemos citar el Museo de Málaga, el Museo Picasso, el Thyssen, el Pompidou, el de Arte Contemporáneo, el Museo Ruso. Vemos también con sus sombras y con sus luces cómo se ha convertido una ciudad en prácticamente una atracción turística gracias a lo que es la instalación del museo y a la creación o remodelación de edificios emblemáticos como es el Museo de la Aduana, que hace muy poco que abrió su puerta. Aquí lo vemos en el patio. Y la colección. Los museos se convierten, como he dicho antes, en un eje económico de la ciudad. Quiero poneros el Museo Arqueológico de Madrid como ejemplo de museo representativo, museo arqueológico representativo, que bueno, hoy en día la verdad que funciona muy bien, ha superado las expectativas. Desde que abrió prácticamente en 6 meses recibió el mismo número de visitas que esperaban que se recibiera en un año, y la verdad que se ha convertido en un ejemplo de cómo hacer las cosas, de cómo hacer un discurso museográfico moderno, actual, y cómo poco a poco, también con dificultades, pero poco a poco van implementando lo que son las nuevas tecnologías y lo que son pues nuevas prácticas como el uso de redes sociales en lo que es el discurso museográfico, ¿no? Para terminar más o menos con esta parte, hablar de las nuevas tecnologías y de cómo será el futuro de nuestros museos. Poco a poco lo que estamos viendo es que los museos se están abriendo cada vez más al público, a todos los públicos, al público infantil, a personas con discapacidades, y en ella utilizamos lo que es las nuevas tecnologías. Como en esta imagen se puede ver, se ha utilizado lo que es dispositivos móviles como tablets o como smartphones para dar accesibilidad a estas personas, a esos contenidos, y cómo tecnologías que ahora mismo están muy en boga, como es la impresión en 3D, se utilizan, por ejemplo, para crear maquetas o réplicas de las piezas arqueológicas que difícilmente se puede acceder a ellas en un museo, y que gracias a esas técnicas se pueden reproducir a un coste pues muy razonable y que se pueden poner a disposición de personas tanto que tengan capacidades especiales como que no, y que puedan digamos tener esa experiencia de tocar lo que es pues, una cerámica o un bifaz prehistórico o cualquier otra pieza arqueológica que difícilmente podría tener si no es gracias a estas tecnologías. El uso también de lo que es el escaneo en 3D y las técnicas de fotogrametría digital permiten crear reproducciones virtuales de objetos, de los objetos de los museos. No os puedo enseñar porque no tengo aquí conexión a internet, pero sí os invito a que veáis alguna página web de, no sé si el Museo Arqueológico Nacional tiene enlace, pero si no, en esta página Sketchfab, como veis arriba, es un portal, hay de todo, pero en el cual se están volcando modelos digitales en 3D de piezas arqueológicas. El Museo Arqueológico Nacional ha empezado a volcar algunas de sus colecciones. Aquí vemos que bueno, tienen de momento solo 30 modelos, pero que nos da un ejemplo de hacia dónde pueden ir los museos en este sentido y cómo pueden transmitir a lo que es la ciudadanía precisamente esas piezas, no solamente al interesado en verlas, sino a los propios investigadores. Esta imagen, como veis, es una carátula que se puede, ya lo veréis si tenéis oportunidad de verlo en internet, se puede girar en 360 grados, verla por dentro, por fuera, con detalle, cosa que sería imposible incluso en el propio museo
viéndolo en las vitrinas. Bueno, la realidad virtual es algo que ya no es el futuro, sino el presente. Se está empezando a utilizar en algunos museos. En el Arqueológico Nacional hubo una experiencia hace muy poco que patrocinaba Samsung y que lo que hace es crear mundos inmersivos en los cuales el visitante puede observar, en este caso, diferentes momentos de la historia y verlo con una proyección, digamos, inmersiva. Aquí sí quiero hacer un inciso para que, bueno, como es el mundillo en el cual yo me manejo, aclararos, por si, bueno, os interesa, cuáles son las diferencias entre realidad virtual, realidad aumentada y dentro de la realidad virtual, qué es lo que se está haciendo ahora. La realidad virtual lo que hace es inmersiva. Digamos que nosotros, a través de un dispositivo que nos colocamos, en este caso son unas gafas, podemos situarnos en un entorno en el cual podamos ver tanto imágenes reales de vídeo hechas en 360 grados, que es lo que ahora actualmente se está utilizando más, o bien sumergirnos en entornos generados en 3 dimensiones, que es lo que está utilizando ahora el mundo del videojuego, sobre todo. Lo que ahora más se utiliza es el vídeo de 360, más que nada porque es mucho más económico, es muy sencillo y cualquiera de nosotros hoy con una cámara de vídeo de 360 grados puede crear esos contenidos. Lo que está haciendo la tecnología en estos últimos años precisamente es lo que se está denominando como la democratización de los contenidos, es el permitir que cualquiera con una inversión mínima pueda crear contenido, y eso está enriqueciendo lo que es los museos. Por supuesto, los museos que se están abriendo a este tipo de experiencias, lo que permite es que los propios ciudadanos, tanto en sus visitas como en sus casas, como en cualquier lado, creen esos contenidos y los compartan con el resto a través de los propios museos. Como he dicho, la realidad virtual es inmersiva y la realidad aumentada es una superposición de lo que estamos viendo de la realidad con modelos en 3D o no en 3D, en 2D, pero generados por ordenador. Un ejemplo puede ser este, y que se está utilizando ya en algunos museos. A través de tablets, de smartphones, de dispositivos, digamos, en los cuales se hace esa mezcla de la imagen real y la imagen generada por ordenador, podemos hacer, pues, bueno, experiencias como esta, que es ver, pues, cómo es un pez que hay en una vitrina, pues a través de nuestro tablet, pues ver cómo era y que se nos dé muchísima más información de la que podemos recibir en un simple panel de un museo. En este caso, pues bueno, se utiliza para cosas anecdóticas, que también a algunos se les puede poner los pelos de punta cuando en una pinacoteca pues se hacen este tipo de actividades, pero créanme que son bastante entretenidas y ayudan a que la gente acuda a los museos, que es un poco en definitiva lo que se pretende, ¿no? En este caso lo que se hace es que a través de la realidad aumentada el teléfono móvil capta lo que es la imagen del cuadro real, lo interpreta, lo reconoce y le superpone una imagen, pues bueno, la que nosotros queramos. En este caso pues es de otro señor pues haciendo una fotografía, ¿no? También he visto algunos que están haciendo selfie, en fin, cosas muy banales, pero que la verdad que ayudan a entretener a la gente y lo que he dicho, a que acudan a los museos. Esta en el Museo Británico, creo que lo que se utiliza en los tablets precisamente es para, reconociendo lo que es la imagen que tenemos delante, poder trasladarnos mucha más información de la que, ya digo, podría haber allí expuesta físicamente. Nos pueden hacer reconstrucciones virtuales, nos pueden, en fin, dar mucha mayor información de la que tenemos allí. Hacen la función de guía, una especie de guía de museo, de guía turístico. Antes de empezar con lo que es ya, al finalizar lo que son el uso de las redes sociales, sí quería enseñaros lo que es las recreaciones en 3D o recreaciones virtuales, que es donde yo precisamente más he trabajado. Conocéis ya el audiovisual de los baños, el que he mencionado antes, de los baños árabes de aquí de Ronda, que fue uno de los primeros, y pues bueno, los que lo conozcáis ya lo sabéis, pero a través
de la creación de estas imágenes generadas por ordenador, pues bueno, podemos trasladar a lo que es el visitante, ya sea de un museo, de un centro de interpretación, de lo que sea, pues bueno, una recreación de cómo era el pasado. Tenemos ante nosotros, pues bueno, una herramienta de difusión y de transmisión del conocimiento muy importante y que poco a poco pues se va utilizando, ya os digo, en los museos. Estas imágenes que os estoy enseñando son fragmentos que todavía no están ni montados, algunos tienen algunos pequeños errores que hay que corregir luego en postproducción, pero que es de un trabajo que se está haciendo actualmente, que estoy haciendo sobre Córdoba. Estos serían imágenes para explicar un poco lo que es la prehistoria de Córdoba y que, como vemos, pues bueno, reproducen momentos tanto del Neolítico como más adelante lo que es la edad del cobre, y que cuando esté el trabajo finalizado pues recorrerá todo lo que son las etapas en la historia de Córdoba. Esto sería el Guadalquivir y la primera aldea que estaría situado no donde está ahora la ciudad, sino donde ahora el que lo conozca, pues bueno, es el actual Parque Cruz Conde, que es una zona lúdica para niños que está en un sitio elevado. Ya os digo, son recreaciones de las que se están haciendo ahora mismo y que bueno, también ha habido un avance en lo que es la calidad bueno, el realismo de lo que son las escenas, ¿no? Todos estáis acostumbrados, bueno, los que les guste el mundo de los videojuegos y del cine, pues estáis acostumbrados a ver los efectos especiales y lo que son las animaciones, es un poco lo mismo, pero en este caso pues aplicado a lo que es el patrimonio. Aquí podemos ver, pues eso son imágenes que luego irán con su locución, con lo que es imágenes reales, actuales de algunos sitios, y que intentan, pues bueno, eso, explicar a la gente cómo era el pasado, cómo eran nuestros antepasados y cómo trabajaban, cómo vestían, en fin, se convierte en una herramienta, creo que bastante didáctica. ¿Cómo voy de tiempo? 15 minutos. Bueno, mientras lo veis, voy adelantando. Simplemente, bueno, deciros eso, creo que estamos viviendo ahora mismo una revolución, no solamente ya en el mundo de la arqueología, del patrimonio, del arte, sino en todos los aspectos de la vida. Todos tenemos ahora mismo en el bolsillo, casi seguro, un dispositivo que antes era impensable, que nos permite pues, un acceso al conocimiento tremendo que no ha existido nunca en la historia, y creo que si se une todas estas nuevas tecnologías, si son utilizadas por los gestores del patrimonio, por la administración, para implementarlas dentro de lo que son los museos y lo que es su discurso museográfico, creo que vamos a hacer, pues bueno, lo que ahora se suele decir, esa sinergia, esa conexión, que creo que hasta ahora ha sido difícil y que a lo largo del tiempo, como hemos visto, a lo largo de la historia de los museos, ha habido sus altibajos en los cuales solamente ha estado reducido a ámbitos privados y elitistas y momentos más de luz y más en los cuales sí se ha compartido con la población y que precisamente han sido los momentos en los cuales ha habido un mayor desarrollo, digamos, del conocimiento, ¿no? Creo que estamos en ese momento y que por parte de la administración y bueno, en las próximas conferencias que tanto hará el director del Museo de Priego como luego hará José Manuel, pues harán hincapié un poco en eso, ¿no? En la necesidad de que los museos se actualicen, que no se queden atrás en esa revolución que hay ahora tecnológica y que establezcan esa comunión, digamos, con los ciudadanos, porque al final eso va a beneficiar absolutamente a todos, ¿no? Me gustaría, bueno, que ahora en el tiempo que tengamos, pues que me hagáis preguntas, que debatamos sobre todo un poco, porque es lo que a mí me gusta, pues bueno, compartir con vosotros mi visión de las cosas, y es donde yo me siento más cómodo que aquí soltando, bueno, un discurso, ¿no? Que como he dicho al principio no estoy tan acostumbrado. Lo mío es más esto, el crear y el enseñar nuestro patrimonio. Y creo que, bueno, que no lo hago muy mal del todo, ¿no? Ya está terminando esta, la última, ya la fase, estamos ahí montando, como veis, voy a pararlo quizás, no sé, así, porque
precisamente a través de estas técnicas de recreación virtual podemos hacer ese acto, digamos, inmersivo, podemos trasladarnos a esa época y ver esos monumentos, pero además no es algo invasivo, digamos, con el patrimonio. Sabéis que hay que ser muy cuidadosos con las restauraciones, con cómo se exhiben y de qué manera muchas veces las piezas. A veces al ciudadano que no tiene ese conocimiento pues le choca, ¿no? Decir, pero bueno, ¿cómo es que nos recrean esto? ¿Cómo nos lo reconstruyen? ¿Cómo no? Es difícil. Pero a través de estas técnicas sí tenemos esa libertad, porque no estamos, digamos, destrozando nada, ni estamos dando una visión, digamos, errónea de lo que es la historia. Y sí nos permite, por ejemplo, como en este caso, que nos hemos atrevido a representar un poco una ciudad como va a ser Córdoba, con el aspecto ahora mismo, todavía no lo vaya a poder, solamente hay esta imagen, pero como veis como un arco del triunfo que está justo antes de lo que es el foro, cómo se ha procedido a lo que es el coloreado de lo que es el propio edificio, porque es así como realmente estaba. En este audiovisual se verán cómo estaban las esculturas, cómo se pintaban los edificios. Ahora nos puede chocar porque incluso resulta, digamos, hortera, ¿no?, entre comillas, pero era así, el mundo clásico era así, no era como lo vemos ahora en tono pastel o en blanco y negro. Entonces, bueno, todas estas técnicas nos ayudan a eso. En estas escenas, pues bueno, vemos ahí una panadería, veremos cómo es la panadería, cómo está la gente, cómo, en fin, es una herramienta, creo, muy poderosa y muy, sobre todo también, muy agradable al público, que la gente sabe, aprecia mucho y que disfruta, ¿no?, viéndolo. Bueno, ahí termina, creo, lo que es la escena. Y, por último, simplemente comentar lo que es el uso de las redes sociales. Simplemente, como ejemplo, otra vez el Museo Arqueológico Nacional, porque creo que es de los pocos que está haciendo, que empieza, porque también le cuesta, pero bueno, empieza a hacer esa labor de estar en las redes sociales. Es algo que todos nosotros llevamos, como he dicho antes, en el bolsillo, que manejamos a diario, y que quizás el mundo del museo, del patrimonio, se está quedando un poco atrás. Esperemos que en un futuro, pues bueno, dé un impulso a eso, porque además es algo muy, muy barato, muy económico. Aquí vemos como la página del Museo Arqueológico Nacional, la página del canal de YouTube, donde cuelgan vídeos de las conferencias que allí se dan. Hay una mía ahí, por si queréis verla. Y, por ejemplo, aquí estoy viendo, me ha recordado la de Mary Beard, que ha sido un éxito tremendo. Ha habido colas en el museo, eso no se había visto en el Museo Arqueológico, creo yo que nunca. Me gustaría que también se vieran cuando van científicos españoles, que también han ido, y bueno, no ha habido tanta expectación, pero bueno, siempre es bienvenido. Pero ha sido desde luego un éxito, lo retransmitieron en directo para otros museos, y la verdad que bueno, una actividad a tener muy en cuenta, porque es tremendamente económica y la repercusión es tremenda. La página de Facebook, casi todos manejamos Facebook y estamos en contacto con unos, con otros, pues qué menos que una institución como un museo, pues bueno, se comunique con la ciudadanía con estas herramientas. Y Twitter, que también lo utilizan mucho y que la verdad, pues bueno, de vez en cuando dan noticias curiosas y hablan sobre temas que están de actualidad, o bueno, lanzan noticias de manera prácticamente, no sé si semanal, diaria creo que no, es semanal, pero que bueno, están en eso. Han creado un gabinete precisamente en el propio museo de difusión que está haciendo todas esas tareas. Creo que es algo fundamental. Y bueno, por mi parte, pues terminar la charla, deciros, bueno, comentar un poco como introducción a lo que puede ser el debate, si queréis que hablemos del tema, si no, pues no pasa nada. Pero sí de lo que quizás en Ronda pienso yo que debería, digamos, de tenerse en cuenta, y es por las propias características de la ciudad. Yo, que vengo aquí desde hace, ya os digo, por trabajo desde hace 15 años, que he trabajado mucho en lo que es la difusión del patrimonio de aquí de la ciudad, creo que Ronda no se entiende fuera y en ningún sitio sin su patrimonio, tanto patrimonio histórico como geológico, no se puede entender, y creo que sería
ya os digo, con las nuevas tecnologías, con todas estas herramientas, que muchas de ellas no requieren una inversión muy grande de dinero, el poder hacer un proyecto global que, igual que han hecho otros museos, no hay por qué pensar que sea menos que Bilbao con el Guggenheim o Madrid con su Museo Arqueológico Nacional, aquí quizá con el museo y con los otros espacios que tiene de patrimonio pudiera conformarse una oferta turística, ¿por qué no?, y de transmisión del conocimiento, y que ahora mismo quizá todavía está un poco en el aire, y que creo que sería fundamental. Creo que se han hecho cosas y se podrían hacer muchas más, y ya os digo, ahora mismo se abre un mundo que creo que no hay que dejar pasar para precisamente pues, realizar esa acción. En fin, muchas gracias por vuestra atención, espero no haber sido muy denso, y bueno, estoy a vuestra disposición para las preguntas que queráis formularme y las dudas o curiosidades. Yo estuve viendo, lo he visto además 2 o 3 veces, el vídeo que hay en Medina Zahara, en la recepción de visitas. Sí. Y me encantó el poder ver en el vídeo una foto de la ruina como está y cómo se recrece el edificio en concreto. Sí. Eso se podría ver en el propio yacimiento. Sí. ¿El problema es económico o es de...? Bueno, el problema económico siempre está, ¿no? Bueno, pero sí se podría. De hecho, ese trabajo, yo no recuerdo ahora ya cuántos años tiene, porque la verdad que la cabeza... Pero bueno, tiene ya unos cuantos. Se hizo para la inauguración de esa sede del museo, lo hice yo, y ya en ese momento se estaba hablando, y de hecho se trabajó un poco pensando no solo en el audiovisual, porque fue un trabajo que duró 3 años, en los cuales se recreó prácticamente todo lo que es la ciudad, tanto conocida como la que no, pensando un poco en tener esa documentación. De hecho, tanto el equipo que estaba en ese momento, el director Antonio Vallejo, como todos los arqueólogos que estaban allí, establecimos que fue, la verdad, un poco a veces pesadilla, una mecánica de trabajo que les servía a ellos de ensayo y error para interpretar precisamente ese patrimonio. Si, en fin, a lo mejor no te diste cuenta, pero en ese audiovisual, cada elemento que sale, te puedo asegurar que había datos científicos de que eso era así. No había nada abierto a la especulación. Del alminar, por ejemplo, de la mezquita, que como dice se recrea, no sé las versiones que hice yo de alminar, con cúpula, sin cúpula, con varios cuerpos, con no, y todo, ya te digo, basado en datos científicos, de resultados de las excavaciones, de piezas que se habían encontrado. La verdad que fue apasionante el trabajo, pero ya digo, fue un trabajo muy muy completo, porque la idea era precisamente esa, el crear esos modelos en 3D para poder luego crear algo, una aplicación, un dispositivo que a la hora de hacer la visita al yacimiento pudiéramos utilizar. Inconvenientes. En ese momento, yo creo que en ese momento no existían ni los tablets. O sea, el iPad todavía no había salido, o estaba a punto de salir. Nosotros estuvimos experimentando con el iPod de música que sí que había salido, y con dispositivos móviles de Nokia. Era muy difícil. Pero bueno, eso era un problema técnico, y el presupuesto vamos a dejarlo a un lado, porque bueno, siempre es un problema, pero se puede hacer. Pero también otro que teníamos era el ser un yacimiento al aire libre. El problema era el sol. Eso de noche no habría ningún problema, y hoy, al día de hoy incluso muchísimo menos. Pero vosotros habéis probado con vuestros propios móviles que cuando hay sol es que no se ve un carajo. Entonces, con perdón. Entonces uno de los problemas era ese. Una empresa estuvo trabajando, que nosotros colaboramos con ella, era ARPA Solutions, ¿no? Fátima 100 tenía una empresa que estaba trabajando en esos temas. Y hicieron un proyecto, pero casi era más de investigación, de desarrollo, para hacer un kiosco virtual, le llamaban, que era un sitio, pero era estático, en el lugar en el cual, a través de eso, de una pantalla, pues tú apuntando, digamos, se veía esa recreación.
pero tenía muchas pegas porque al final eso mismo se podía conseguir con cualquier otro dispositivo de una manera mucho más económica. Es decir, la realidad aumentada, como habéis visto, que sería eso que estás comentando, tiene ahora mismo un problema, que lo sigue teniendo, y es precisamente la potencia de los dispositivos que se necesitan para hacer eso. Y otro es el encaje de los objetos. Porque hasta ahora habéis visto una especie de pegatina, como de código QR, algo parecido, unos dibujos en blanco y negro, que son los que se utilizan para que a través de la cámara de un móvil, de un tablet, de lo que sea, se haga ese encaje de ese modelo en 3D. Es decir, habréis visto que en algunos te aparece un vaso, aquí un vaso porque lo tengo, pero cualquier cosa como suspendido en el papel. Un poco es esa, pero todavía no deja de ser algo anecdótico. Microsoft sacó las HoloLens, que eran una gafa que prometían poder solucionarlo, lo estuvimos viendo, pero todavía no hay tecnológicamente algo verdaderamente viable para eso. Las experiencias que se han hecho en exterior con tablet han sido un desastre. En Baena, que es donde yo vivo actualmente, en Torreparedones, se hizo una experiencia de ese tipo y no funciona. Yo quiero, perdona, y con realidad virtual, que entonces sí que sí, ya está. Eso sí, y de hecho en Córdoba lo vamos a hacer, o sea, ya, porque no he dicho que este trabajo es de una empresa privada. O sea, a mí me lo han encargado una empresa privada de turismo. Por desgracia o no, porque eso también hay que verlo, pero la administración la verdad que ha dejado, por la crisis, por lo que sea, pero ya no se hacen prácticamente trabajos de ese tipo, y este sí ha sido una empresa privada que ve en eso un negocio, y porque ve que funciona. Y un inciso muy breve, pero es porque lo comentábamos el otro día. El trabajo de los baños árabes, por ejemplo, de aquí, es un trabajo que se hizo hace 15 años, y sigue funcionando. ¿Qué retorno económico, digamos, si lo vemos desde solo el punto de vista económico de inversión que requieren todo este tipo de cosas, de tecnología, qué retorno después de 15 años ha tenido, por ejemplo, una actuación como esa? Que fue, no recuerdo si alrededor de 30.000 euros o así, lo que costó todo lo que se hizo allí en los baños. Yo creo que es muy a tener en cuenta, y la administración debía de tener eso en cuenta, porque euro que se mete en patrimonio y en su difusión tiene un retorno, o sea, no es que ya cueste dinero, es que da dinero. Y eso se están dando cuenta muchas empresas y lo están haciendo y lo van a hacer. ¿Problema? Pues bueno, que en el ámbito privado pues también entran otros factores como es el que, bueno, se puede contar o no con los equipos científicos, que normalmente son públicos, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es otra cosa. Yo quiero quedarme un poco con lo que has comentado tú ahora de el tiempo que tardaste en hacer el audiovisual de Medina. 3 años, ¿no? Sí. Claro. Hombre, no. Preguntáis, si no. No, porque es que hoy día también estamos muy acostumbrados a que se banalice todo, y estábamos acostumbrados a ver películas de ciencia ficción donde se utilizan recursos de este tipo, y entonces, por la imagen que tú has puesto al final de ese arco de triunfo al fondo, no percibimos que detrás de eso ya no solamente está el trabajo del especialista en modelado en 3D, sino toda la reversión de conocimiento que eso tiene. Claro. La pregunta es, ¿no crees que se puede quizá a perder esa noción de te estoy transmitiendo calidad precisamente por esa accesibilidad que hay a este tipo de recursos, y que mañana llegue, por ejemplo, y dice, hoy han encargado un trabajo una empresa privada, claro, pero en este caso ha tenido la suerte de dar contigo? Pero tú imagínate que yo mañana me monto con el 3D Studio, hago 4 historias y me invento una película que a lo mejor a nivel de inversión es espectacular, pero que a nivel de conocimiento no es duro. ¿No crees tú? Sí. ¿No? ¿Cómo se podrían establecer? No sé si eso a lo mejor los propios centros museísticos, los propios museos, digamos que son la garantía, ¿no?, de que eso que te va a transmitir tiene por lo menos, no es que sea la verdad, porque ya sabemos que en esto no es la verdad, pero sí por lo menos se ha reflejado lo que tú dices de Medina, ¿no? Bueno, lo que hemos hecho también nosotros con la Medina de Ronda, o con los baños cuando se hicieron en su tiempo y demás, las de reuniones que tiene
y la cantidad de trabajo que tiene cada secuencia de esa, ¿no? ¿Cómo ves tú que eso se puede controlar para que, claro, para que no todo el monte sea orégano? Sí, es verdad que existe esa problemática, se sigue y ya se empezó a hablar de eso hace bastante tiempo, precisamente porque han surgido muchos, digamos, voy a decir espabilados, pero mucho intrusismo, o sea, mucha gente que, y además a raíz de la crisis en la cual este tipo de técnicas se utilizaban en otros ámbitos, como era el de la arquitectura, para la venta de pisos y todo esto, pues hubo mucha gente que, bueno, que tuvo que buscar la verdad, la habichuela haciendo a lo mejor o intentando hacer este tipo de cosas. Y efectivamente podían caer en, pues bueno, lo anecdótico o la incorrección o dar una imagen que no es la correcta, ¿no? Muy de acuerdo con ella. Hace años se fundó la sociedad, se llamó Sociedad Española de Arqueología Virtual, la SEAV, en la cual yo me interesé un poco, porque la verdad que yo era pionero en eso, y la verdad que el currículum que yo ya tenía en ese momento, pues no lo tenían otros, ¿no? Pero yo al día de hoy, y ni siquiera soy miembro, porque la verdad que aquello tomó unos derroteros que incluso partiendo de la propia administración y de la universidad, creo recordar que en ese momento era la de Sevilla, la que digamos tomaba la voz cantante, empezaron unas cosas que tú que conoces la universidad y eso, pues iba a favorecer al que estaba de turno, sobre todo la gente que venía no del mundo de patrimonio y de arqueología, sino los que venían de la ingeniería informática, telecomunicaciones, que veían que ahí había cosas que se podían hacer. Y decían, oye, ¿por qué no? ¿Y por qué? Y se hizo un documento, que además se le dio vuelta, pero a nivel casi internacional, que es la Carta de Sevilla, le llamaron, que era un documento en el cual, como un documento de buenas prácticas. Yo lo conseguí para leerlo, para ver un poco de qué hablaban, y yo, ¿qué quieres que te diga? A mí aquello me sonaba a que no. El rigor, es verdad que existe eso, pero también existe no solamente con producciones pequeñas o gente que se le ocurre ponerse. Todos hemos visto películas de Hollywood con presupuestos multimillonarios que les cuesta muy poco llamar a alguien de científico a decir, oye, ¿esto cómo era? Y que nos muestran unas cosas que, en fin, que dejan mucho que desear. Ahora van a estrenar una película que tengo muchas ganas de verla por la curiosidad que no recuerdo cómo se llama, pero es de la prehistoria, es como el momento en el cual se domestican los perros, o sea, una historia así muy que he visto unos trailers y pinta bien, por lo menos de imágenes, pero vete tú a saber lo que con él cuentan, ¿no? Como las famosas 10.000 veces que, bueno, mezclaban los mamús subiendo piedras a las pirámides, bueno, pero eso no es una cuestión de presupuesto, sino es una cuestión de buenas prácticas. Los mismos profesionales tenemos que tenerlo y ser conscientes de eso. Y esperemos que, bueno, que el público pues, sea capaz de valorar eso, que cuando vea un trabajo bien hecho, pues diga, oye, esto está bien, y cuando vea algo malo, pues que diga, pues, esto no va tan duro, y lo diga. Y ahora que hay tantas redes sociales, pues igual que se comente, se da a me gusta, pues digan, ¿qué me estás contando? ¿Cómo eso? Y ya a algunos se les pondrá la cara colorada y dirá, uff, pues no nos vamos a gastar otra vez dinero en esto, o tal, o vamos a llamar a alguien que sepa, o yo qué sé. Pero regular, yo a mí es que para eso soy muy ácrata, ¿no? Cada vez que se intenta regular las cosas, no le veo que haya buena intención y que los resultados sean buenos. Que ese tipo de rigor pasa con los libros. Hace no mucho hemos estado hablando tú y yo de libros históricos que son para tirarlo a la basura. ¿Quién dice si ese libro se debe publicar o no? Se publica, se vende por miles de unidades y no tiene rigor histórico ninguno. Entonces, ¿quién tiene que hacer? Pues un catedrático con tal, decir, no, este libro, cuidado que todo lo que dice aquí no vale para nada. Lo malo es que hay algunos catedráticos que son los que escriben esos libros. Vale, tú y yo sabemos a qué nos estamos refiriendo, pero que ese tipo de rigor, que si lo tiene que hacer un profesional que hace, digamos, la película, claro. Y luego la crítica científica, es decir, si esa película tiene rigor histórico-científico o no lo tiene. Entonces claro. Tú vas a ver una película de dibujos animados o vas a ver una película con rigor histórico. Claro. Siempre hay debate, o sea, yo todos los trabajos, muchos,
Hombre, en general todas las críticas, por suerte, han sido buenas, porque el trabajo se ha hecho muy bien, pero sí es cierto que bueno, hay matices. Cuando recuerdo que nos corrigieron en los baños árabes porque la caldera que nosotros poníamos, pues decían que era una caldera de cobre, que tal, o sea, hay detalles, pero son ya, bueno, que son perdonables, ¿no? Y que luego pues se pueden reformar en otros trabajos, y además, como hemos dicho antes, como no es algo invasivo del patrimonio, sino que es una visión que se da, pues bueno, se cambia. No hay ningún problema, dentro de unos años se cambia. Claro, además hay que cambiarlo porque ya sabemos que la escalera que se puso en el audiovisual no es la escalera original. No es. No, claro, porque este audiovisual se hizo antes de que nosotros hiciéramos la excavación en la entrada, y hoy sabemos que la escalera en recodo y no en ángulo recto como se dibujó en su día. ¿Sí? Una preguntilla, Alberto. En los museos está claro que es muy importante el contenido, pero también es importante el continente, entiendo, el edificio, el espacio. Sí. El Museo Nacional sería impensable en una antigua casa de vecinos, yo no sé, más o menos acondicionada. Y de esa pregunta te la hago hablando del actual Museo de Ronda. Yo creo que el Museo de Ronda ha cumplido una función, lleva su tiempo, empezó, no había nada, pero yo creo que ha cumplido ya su función, ¿no? Y tú que lo conoces bien, porque has estado ahí trabajando y esto, y aprovechando que parece ser que la actual corporación de Ronda o el actual equipo de gobierno se están planteando a través de la Delegación de Patrimonio, de la delegada que nos acompaña aquí, un nuevo espacio, porque parece ser que ese ya está encorsetado, no tiene accesibilidad, son dos escaleras, rampas, pequeños túneles, no tiene salida de emergencia. Bueno, en realidad yo creo que aquello no cumpliría las más mínimas medidas de casi para estar abierto al público, pero bueno, esa es otra historia. ¿Tú estás de acuerdo con ese planteamiento de que es hora de que Ronda quizás se plantee un espacio mucho más accesible, mucho más abierto al público, con mucha más capacidad y no ese intrincado pasadizo de pequeñas salas? Sí, eso, vamos, como he dicho antes, o sea, yo creo que Ronda, por su entidad, lo merece. Es decir, yo creo que Ronda, o sea, a lo mejor desde hace mucho tiempo, pero no vamos a entrar, no creo que debamos entrar en polémica de lo que se ha hecho y lo que no ha hecho, pero sí es cierto, y además lo he dicho antes y lo reitero, que quizás sea el momento de planteárselo, porque además tenemos muchos ejemplos fuera. Y Ronda, ya os digo, Ronda tiene la entidad suficiente y todo su entorno, porque no solo es la ciudad de Ronda, sino todo su entorno, para establecer un discurso local, digamos, ¿no? Entre comillas, porque el discurso tiene que acotarse a lo que es el territorio, pero precisamente por eso, con esa idiosincrasia que decíamos antes, tiene una cantidad, pero una cantidad de recursos como para ofrecer al público, tanto no solo a la gente de Ronda, a los que viven aquí, que al final es su patrimonio y es su historia y son lo que son. O sea, los rondeños no son lo que son ahora sin entender ese pasado, y es algo que se debe de hacer, o sea, sería una obligación, pero ya como un recurso turístico, o sea, el que quiera verlo como eso, lo puede ver perfectamente y no es incompatible. Bilbao es algo que ha cambiado radicalmente la ciudad, el museo, y quizá el propio museo eclipsa económicamente la inversión que se ha realizado en eso, es mínima, creo yo, para el retorno que ha tenido eso. Es decir, yo creo que sí, y sería algo para que se plantearan los equipos de gobierno nuevos, o los que vengan o quien sea, pero es algo que... Pero apunto una cosa, creo, porque siempre nos gusta, y yo me incluyo, el echarle la culpa siempre mucho a los demás. Creo que eso también es una labor que debería hacer la sociedad de Ronda, los ciudadanos, y reclamárselo a sus gestores, que para eso lo han elegido, que son sus representantes, pero también a sectores como el del comercio, el del turismo, las tiendas de regalos, las bodegas de vino que ahora tanto han... O sea, todos esos agentes, digamos, deberían de participar en a lo mejor un proyecto, que sería un proyecto global,
de actuación sobre la ciudad, que puede tener un horizonte el que sea, el que se plantee, pero que desde luego debería tenerlo. Los conjuntos arqueológicos, como Medina Zahara que hablábamos, o como otros, y creo que incluso los museos lo tienen, ¿no? Un plan director. Es todo. O sea, se tiene un plan director, que además es un documento que hay que respetar, o sea, que es, digamos, la Biblia, ¿no? Que hay que cumplir, que todos lo tienen. Y quizá Ronda, como ciudad, podría plantearse algo similar e implicar, ya os digo, independientemente del grupo político que haya, de los que vengan, de lo que sea, pero sí un proyecto que implique además a todos esos socios, a la ciudadanía, al sector comercial, al industrial, a todos, para que apostaran por algo como eso, como lo que es un museo. Porque como hemos visto, y yo por eso he hecho ese repaso de la historia, que aunque no es muy fuerte, pero sí quería hacerlo porque viendo eso, repasando la historia, vemos cómo los museos han sido protagonistas de esa historia y de ese cambio social. Es que ha sido, como en la Revolución Francesa, como por muchos oscuros que tiene y todo, o sea, ahí podríamos estar horas y horas debatiendo, pero sí se devuelve de cierta medida ya esa visión que ya se tenía en el mundo clásico de amor, digamos, por el patrimonio y de darse cuenta de que eso es lo que somos, en definitiva. Y como ahora estamos en un momento, ya os digo, de inflexión, creo yo, por todo el auge de nuevas tecnologías que nos permiten hacer cantidad de cosas, que sería el momento de no perder ese tren. Tengo dos cosillas. Una, con respecto al Museo de Ronda. No vienen más rondeñas porque no se puede llegar en coche. Eso es un punto. Y punto dos, con respecto a los baños árabes, tengo que decir que desde que se puso el audiovisual de los baños árabes, que no hay día que no nos feliciten, yo te lo transmito a ti directamente. El último vinieron del Ayuntamiento de la Zubia, porque ellos tienen unos baños que no son igual que estos, obviamente, más quisieran ellos, pero vinieron hace como una semana y pico así, precisamente interesados por eso, por el tema del audiovisual, de los baños y eso. Lo que quería decirte es que a partir de que se puso el audiovisual en los baños árabes, junto con la intervención que se hizo en el año 2010, que se puso en valor la parte que había de la noria y todo eso, los baños ahora mismo son el segundo sitio más visitado de Ronda, después de la Plaza de Toros. Quiero decir con eso. Pero nos llevan los guías, porque los llevan los guías. La gente que va a los baños árabes. Los baños árabes son un turismo, aquí hay guías. ¿Pero de España cuánto? Los baños árabes son un turismo más familiar que de grupo. ¿Vale? Bueno. Y lo que tenemos son un turismo, y sobre todo tenemos mucho turismo nacional y mi actual jefe apuestan por el turismo asiático y el que nos visita el turismo europeo. Pero bueno, cada uno. Y el coreano, hay muchos coreanos, sí, que les gustan mucho los baños árabes. Sabéis que Ronda se ha puesto de moda por un reality show en Corea y ahora vienen muchos coreanos por aquí, los sanchunitos, pero vamos, lo que quiero decir es que con la poquita inversión que se hizo, que todavía me acuerdo yo, en los baños árabes con el audiovisual, yo no sé cuántas visitas tendrá en YouTube, pero supongo que lo beta porque además está colgado en la página de turismo de Ronda y lo usan muchos centros educativos como material didáctico. Quiero decir que con esa mínima inversión, lo que estaba diciendo Alberto, si tuviéramos que apostar el euro que se gastó por el que ha entrado, pues en fin, tendríamos que estar pagando el Alberto sin día, ¿no? No me importa. Yo creo que hay estudios hechos de que cada euro que se invierte en patrimonio revierte, no sé si es el doble o el triple. Eso ya hay estudios realizados, vamos. Con respecto a Bilbao, además, el otro día curiosamente, porque el Guggenheim cumple no sé cuántos años ahora, han invitado a todos los vizcaínos, con autobús incluido, a que lo visiten. Pero aparte de eso, la ría de Bilbao estaba considerada el sitio más contaminado del mundo. Tuvieron un alcalde, este señor que apostó por la recuperación de la ciudad y ahí están los resultados. El patrimonio da dinero. Sí, sí, eso está claro. Sí. Y es un yacimiento de empleo. Con lo que dices de lo de YouTube y eso, tú fíjate, yo tengo la desgracia
de que la inmensa mayoría de los trabajos son públicos, o sea, son hechos para administraciones públicas, diputaciones, Junta de Andalucía, ayuntamientos. El problema es que yo pierdo no la propiedad intelectual, porque esa la mantienes porque eso es irrenunciable, pero sí la explotación, digamos. Por desgracia hay no sé por qué, esa decisión de que todos esos trabajos se guardan en los cajones. Algunos están expuestos y ahí están, como pero yo tengo trabajos que están inéditos y que están guardados en un cajón y que han costado un dinero público. Pero no solo eso, sino que además luego lo restringen a mostrarlo en un lugar. Porque supuestamente no va a ir la gente, si lo ven en otro lado ya no van a verlo, no lo sé. Como dato, yo colgué lo que me dejaron colgar en mi canal de YouTube, así que puse un tráiler de Medina Zahara. Y a uno se le ocurrió en Facebook piratearlo, porque lo pirateó, ¿no? Ni siquiera lo referenció, que por eso lo denuncié no que lo denunciara a la policía, sino que dije, oye, para hacer el favor, pues no quisieron poner los créditos y al final, se quitó. Fue una lástima, la verdad, a mí no me importaba. Pero cogieron ese tráiler, lo colgaron en su página y en cuestión de 2 semanas iba ya por 400.000 visitas, que son muchas visitas. No es el Rubius o uno de esos youtubers famosos, pero para ser patrimonio y para ser algo era impresionante. Pero bueno, es que el colmo era que salió en la prensa, se ha hecho un vídeo viral de Medina Zahara y nadie sabía de dónde era. Y llamaron de la Junta de Andalucía, de la Consejería, a Medina Zahara para preguntar si ellos sabían algo. Y de Medina Zahara le dijeron, ¿cómo que si sabemos algo? Si es que esto se ha hecho, lo ha hecho fulano porque se encargó tal, un tráiler de esto, tal. Ah, bueno, vale. Y ellos me llamaron a mí, oye, ¿tú te has dado cuenta? Y fue cuando yo me di cuenta. Bueno, tengo que decir que con pena que el de la evolución urbana de Ronda lo tenemos en un cajón. El tuyo lo tenemos ahora mismo. En fin, no sé lo único. Pero que te digo que el patrimonio, y cuando se hace, no porque lo haga yo, ni porque, pero que la gente, o sea, cuando decimos, es que la gente no les gustan estas cosas, o no, les gustan muchas cosas, eso a lo mejor es algo minoritario, pero de una minoría muy grande, y muchas veces no se atiende. Y cuando se hace algo, lo poco que se hace tiene repercusión. Entonces hay que tomar nota de eso y decir, oye, pues aquí hay, ya os digo, la empresa privada, y yo como empresa privada, pues al final soy un autónomo que me tengo que ganar la vida, y últimamente estamos dándole vueltas para eso, para explotar de manera privada lo que no ha hecho, lo que hasta ahora ha hecho a lo mejor lo público, pero lo ha hecho, en fin, de manera a lo mejor no de la mejor manera. De los baños no me he dado uso y me consta, y los que hay pues dan vueltas y vueltas y hay que yo no sé lo que dura. Algunos me da vergüenza verlos porque digo, bueno, yo sé hacer las cosas ya mejor, pero bueno. Ese de los baños hay que darle una vueltecilla. Pero que eso que hay, mira, es que la situación, yo creo que, y enlace un poco la idea esta de que hablábamos del museo, de ese proyecto global, quizá, porque ahora siempre está la coletilla de que no hay dinero público, está la cosa muy chunga, que no sé qué, bueno, vale, muy bien, no vamos, ¿por qué no entra la empresa privada? Podría ser una pata de eso. Y la universidad, es decir, es que estamos hablando, es muy difícil, yo sé que echar a dar eso es difícil, pero hay que decirlo. Y ha habido intentos, y yo he estado en algún intento, y es verdad que a veces sale escaldado. Pero mira, yo ya estoy en una etapa, a ver la crisis ya de los 40 y poco, pero en el que ya si no lo hacen, lo voy a hacer yo. Porque ya estoy cansado ya de muchas cosas de ese tipo, y de ver cómo, lo que hablábamos, si en YouTube, si en donde lo ponga funciona, ¿por qué no se hace? Y además ya te digo, se han hecho trabajos, hombre, yo tengo la satisfacción de que trabajos míos se enseñan en las universidades y que muchas veces me manda alguno que yo ni conozco y dice, ay, yo he aprobado gracias al vídeo de los íberos de no sé qué, porque tal, todavía se da en prehistoria granada, ponen los vídeos allí de Galera, de lo otro, para explicar no sé qué, y en la Universidad de Stanford el vídeo de Medina Zahara se enseña en la licenciatura de arquitectura, para enseñar arquitectura islámica, y se enseña. Y hombre, a mí me llena de gusanillo, pero también lo mandé a escondidas. Es decir, en Estados Unidos está el vídeo de Medina Zahara completo porque no me dejaban
y dije, bueno, pues ahora por mi santo lo envío, porque no me daba gana. Y allí está en Stanford, en Palo Alto, allí en el sitio más pijo de todo, de las mejores universidades del mundo, está el vídeo. Pues ¿por qué no nos lo creemos y hacemos las cosas que nos cuesta tantísimo trabajo? En la difusión del patrimonio, para que vean una idea, en la última charla que participé y mesa redonda en el Museo Arqueológico Nacional, salió el tema, y lo dije porque procuro no cortarme y me gusta decir las cosas. Surgió porque había muchos arqueólogos, mucha institución, y salió el tema de Iker Jiménez y de Cuarto Milenio, que se le ponen los pelos tiesos a todo el mundo, del mundo. ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Va de retro? Algunos profes míos están en ese programa, ¿eh? Exactamente, y me parece estupendo, porque es el único, y por lo menos cuando trata el tema del patrimonio y de la arqueología, es que es para pensárselo, es decir, es el único programa de la televisión que trata temas de arqueología. Desapareció Arqueomanía, que yo participaba con ellos, desapareció de Televisión Española, que además Televisión Española, hay que decir que no daba un duro, es decir, se financiaba con patrocinadores privados. Televisión Española lo único que ponía era el espacio, es decir, yo lo pongo en las 2 a tal hora y en el canal internacional, ya está. Por lo demás buscaron la vida, pero se hizo Arqueomanía. Ahora ya no existe Arqueomanía, hay algún documentalillo o tal. Lo único que se emite ahora en televisión relacionado con patrimonio y arqueología es los reportajes que hace Nacho Ares para Cuarto Milenio. Pues hombre, hay que pensarse qué es lo que pasa si no se apoya. El canal Cero de, no sé si es Movistar, como le llaman ahora, hicieron un programa que he visto uno y no sé qué ha pasado, porque no sé si que salía Arzuaga y salió un reportaje, era un programa en Dalibel, en Etiopía, con la iglesia esta de Pedro. Pero no sé qué ha pasado. Es lo único que hay de difusión en televisión. Y ahí tenemos a Mary Beard en la BBC, hartándose de hacer documentales, que luego hay cola para verla en el Museo Arqueológico Nacional. Es decir, hay ganas de... No, pero tiene una ventaja esa mujer, que no es de aquí. Claro. Yo creo que llegamos la hora, si no hay más preguntas, tenemos que ir cerrando, ¿sabes? Muchas gracias. Gracias a todos.